vas a tener esta misma complicación, nada más que en vez de dibujar la línea horizontal, la dibuja vertical. No, la relación va a ser la misma. El corto plazo siempre va a estar por arriba. Siempre va a estar por arriba. Lo podría hacerlo y esto que veíamos, que la línea azul continua está por encima de la línea negra, lo vas a tener acá si vos trazás una línea recta vertical. Entonces, vamos al largo plazo y vamos a seguir analizando corto y largo plazo, pero ahora vamos a graficar las funciones de costos totales del lado izquierdo y las de costos medios y marginales del lado derecho. Costo total de largo plazo, lo que vimos recién, eso tiene un costo medio de largo plazo. Superpongamos ahora una función de costos de corto plazo. Acá hay algo que es interesante, pero varias cosas interesantes. La primera es, fíjense que el costo de corto plazo está por encima, como dijimos recién, del costo de largo plazo y lo toca en un punto que es el nivel de producción Q0. Lo mismo que dijimos recién. A ver, preguntas para ver si se dan cuenta. La función de costo de corto plazo corta al eje vertical en este punto. Entonces, yo estoy produciendo 0 y tengo, por ejemplo, acá produzco 0 y tengo este costo total. Esa altura, ese corte de la línea roja en el eje vertical, ¿qué me mide? ¿Qué tipo de costo me mide? El costo fijo, perfecto. Entonces acá, fíjense que el costo fijo, ya vamos a ver otro gráfico, pero en este el costo fijo es bajo. Y es bajo porque estoy contratando poco o mucho de capital. Poco capital. Entonces esta es una planta pequeña, con poco capital, y que tiene esos costos. Empieza a hacerse bastante, empieza a subir bastante para niveles de producción bastante bajos. De hecho, si yo quisiera producir, por ejemplo, estando parado acá, tendría un costo altísimo, que quizás fuese infinito, ¿no? Ahí les tracé, fíjense, para que no se pierdan, apareció una línea punteada. ¿Qué es esa línea punteada? Es una línea que parte del origen y corta a las funciones de costos para el nivel de producción Q0. Entonces, la inclinación de esa línea punteada tiene un nombre que ya lo dije en otras clases, que es un rayo que parte del origen y corta la función de costo. La inclinación es el costo medio, es el costo medio. Y para Q0 el costo medio en el corto y en el largo plazo van a ser iguales porque es el mismo rayo. Entonces, para Q0 yo tengo que tener que el costo medio de corto y largo plazo van a ser iguales. Y para todos los otros niveles de producción, el costo en el corto medio, en el corto plazo, está por encima del costo medio en el largo plazo. Eso que he dibujado ahí. Para Q0 son iguales los dos costos medios, el de corto y largo plazo. Pero si me muevo hacia la izquierda o hacia la derecha, el costo medio, o sea, la línea roja, está siempre por arriba. Eso es consecuencia de lo que pasa del lado izquierdo, es la contracara. Es otra forma idéntica de ver lo mismo. Y acá de nuevo se hacen tangentes las dos funciones. Las dos funciones hacen tangente. Se tocan en un punto y son tangentes. Entonces, el costo medio en el corto plazo, primero vamos al largo plazo. La inclinación en ese punto de la función de costo medio y largo plazo, ¿cómo es? ¿Tiene pendiente negativa? ¿Tiene inclinación cero o positiva? Negativa.
Entonces la inclinación en el corto medio y en el corto plazo también tiene que ser negativa porque son tangentes. El costo medio tiene que ser tangente y tiene que tener inclinación negativa. O sea, tiene que estar decreciendo el costo medio y el corto plazo en este punto. Nunca me grafiquen algo así, que está mal. A ver si lo puedo dibujar. Vamos a usar otro color. Nunca me dibujen un costo medio de corto plazo que tenga el mínimo ahí. Eso no puede ser. No puede ser eso que suceda. Nunca el costo medio de corto plazo, en ese punto, tiene que tener un mínimo. El mínimo tiene que estar hacia la derecha. A ver si lo puedo borrar eso que hice. ¿Ok? Seguimos entonces. Podemos hacer lo mismo para otro para otro costo en el corto plazo. Acá la línea azul es el costo de corto plazo. La línea azul es el costo de corto plazo cuando tengo fijo de nuevo la cantidad de capital. Y fíjense que este costo de corto plazo corta al eje vertical para un costo más alto. Es decir, la línea azul tiene una planta más grande, un costo fijo más alto. ¿Sí? Y de nuevo, siempre está por encima del costo de largo plazo y lo toca en un solo nivel de producción, Q1. Y ahora, bueno, acá no se ve muy bien. Hay una línea de puntos que parte del origen y corta a la función de costos de corto y largo plazo para ese nivel de Q1. Entonces, para ese nivel de Q1, esa función de costos de corto plazo y de largo plazo tienen el mismo valor y tienen el mismo costo medio. Tienen el mismo costo medio. Y tiene otra particularidad el costo medio ahora de largo plazo. El costo medio de largo plazo, recuerden, es la inclinación del rayo que parte del origen y corta la función de costos totales. Ya había dibujado eso para este nivel de producción Q0. Teníamos este costo medio de acá. Fíjense lo que pasa con la línea que creo que se ve muy clarita con una línea verde o azul. Esa también es el costo medio, la inclinación del costo medio. ¿Cómo es la inclinación de esta línea que se ve poco con respecto a esta línea de puntos negros? Es más baja, es menos inclinada. Eso quiere decir que el costo medio para producir Q1 acá es menor que el costo medio que tengo acá. ¿Sí?
es menor y además es el mínimo, porque si yo trazo un rayo que parta del origen y corta la función de costos, no voy a encontrar ninguno que tenga menor inclinación que este. Todos los otros van a tener mayor inclinación. Si yo me paro acá, por ejemplo, donde está si yo me paro ahí donde está el puntero y trazo un rayo desde el origen, desde acá hasta acá, ese rayo va a tener mayor inclinación. El que tiene menor inclinación es este. Entonces corresponde, de hecho, a este punto de acá, Q1, del costo medio de largo plazo. El mínimo de largo plazo, ese punto. En Q1 tenemos el mínimo costo medio de largo plazo. Por lo que dije recién, el rayo que parte del origen es el que tiene menor inclinación de todos los posibles. Entonces corresponde a este punto mínimo de costo medio y largo plazo. Fíjense ahí el puntero. Y los costos de corto plazo va a pasar lo mismo que hemos visto recién. El costo medio de corto plazo va a estar por arriba del costo medio de largo plazo. Va a ser como la línea azul que les he dibujado ahí. Y ahora sí, en este punto, también tiene el mínimo el costo medio de corto plazo. Ahí sí lo pueden dibujar el costo medio de corto plazo que tenga su mínimo. Es el único caso que pueden hacer eso. Recuerden, acá el mínimo de la línea roja no está ahí donde está el cursor, sino que está acá. No está acá el mínimo de la línea roja, el costo medio y corto plazo no está acá, sino que está acá. Pero la línea azul sí está ahí, coinciden con el mínimo del largo plazo. Y vamos a hacer un tercer ejemplo. Creo que, escuchen, ni en Delfino ni en Nicholson están tantas líneas, pero yo creo que hay que dibujarlo para que lo vean bien a todo el análisis. Y vamos para un nivel de producción Q2. Ese nivel de producción Q2 también lo podría obtener con una planta de corto plazo, de manera óptima, ¿no? Con una planta de corto plazo, pero tengo que contratar más capital. De nuevo, la línea verde corta al eje vertical con un costo fijo más alto. La línea verde es una planta más grande. Es una planta más grande. Fíjense, es otra forma de ver las cosas. Q0, ¿con qué me conviene producirlo? ¿Con la línea roja, la línea azul o la línea verde? Con la roja porque es la que tiene menor costo. Lo que pasa es que la línea roja está bueno para niveles de producción Q0. Pero para niveles de producción, por ejemplo, Q1, me conviene el azul porque la línea roja está, no sé, no lo puedo dibujar porque se va para la estratosfera. Tampoco me conviene la línea verde. Y después me pasa con la línea para el nivel de producción Q2, que lo puedo producir también con la línea azul, con la línea verde o la línea roja, pero la más económica de todas es la línea verde, ¿no? La que tiene menor costo. Bueno, acá no se ve porque el costo azul tendría que haberlo dibujado por algo. ¿Bien? Todavía no lo dibujé, ahora vamos a ver el costo medio de la línea verde. Y va a estar hacia la derecha. Y la función de costo de corto plazo, costo total de corto plazo verde, tiene su costo medio de corto plazo, en este caso. Y de nuevo, el mínimo, perdón,
Para Q2, la línea, el costo medio y corto plazo es igual al costo medio y largo plazo. La línea verde y la línea negra se tocan ahí. En el único punto que se tocan, tanto a la izquierda como a la derecha, la línea verde está por encima de la línea negra. ¿Por qué estaría ahí? Así cuando yo trazo la línea de costo medio, estaría más elevado que la de azul. Claro, vos decís que si yo trazo un rayo desde el origen hasta acá, está más inclinado. Eso quiere decir que el costo medio es más alto. Y es lo que pasa acá. El costo medio en Q2 es más alto que el costo medio en Q1. ¿Bien? Perfecto. Entonces, esa es la relación que hay entre el corto y el largo plazo. Normalmente, los libros de texto dicen que las funciones de costo en el largo plazo son la envolvente de las funciones de costos en el corto plazo. Y es bastante evidente por qué se dice que es la envolvente, porque la envuelve por abajo. Yo tengo tres líneas, la roja, la azul, la verde, y siempre los costos totales están por abajo, tanto en el largo plazo, los costos totales, tanto los costos totales como los costos medios. Los costos medios siempre están por abajo en el largo plazo, como que la envuelven por abajo. El largo plazo envuelve por abajo al corto plazo. Yo he dibujado tres líneas acá, pero en realidad hay infinitas líneas de distintos colores. Podría haber hecho una naranja que tenga otra cantidad de capital. Y me va a pasar exactamente lo mismo. Voy a tener una naranja que se va a tocar en un solo punto con la línea negra. Y una del costo medio naranja que se va a tocar en un solo punto. ¿Sí? Voy a tener infinitas líneas de colores. Todas esas líneas de colores, que son las de corto plazo, van a estar siempre por arriba, porque las de largo plazo la envuelven por abajo. Bueno. Ya tenemos los costos medios, en el corto y en el largo plazo. Ahora vamos a tratar... Concentración, por favor, porque ahora vamos a tratar de obtener los marginales a partir de este caso, de este gráfico. Vamos a Q0 y concentrémonos y miremos la línea roja y la línea negra. En Q0 dijimos que son tangentes, las dos líneas. Y ahí dibujé la tangente. Esta línea de puntos que está acá es la tangencia entre esos dos. Entonces, en Q0, el costo marginal en el corto y en el largo plazo son iguales, porque las dos curvas tienen la misma tangente, y la pendiente de esa tangente es el costo marginal. Entonces, en Q0, en el corto plazo y en el largo plazo, van a tener la misma valor del costo marginal. Entonces, en Q0, yo voy a tener que el costo medio y el marginal van a ser iguales. Pero no sé si va a estar por acá, por debajo de este punto de acá, no sé si va a estar por acá o va a estar por arriba. A menos que me fije la inclinación de la tangente. Fíjense la inclinación de la tangente, que es el costo marginal, comparado con la inclinación del rayo de parte del origen, que es esa inclinación me da el costo medio. ¿Cuál tiene el costo marginal, o sea, la pendiente esta, es mayor que la del costo medio o es menor? Es menor. El costo marginal está, la pendiente del costo, la pendiente de la función está más acostada que este rayo. Entonces el costo marginal es menor. Entonces si yo lo grafico en el gráfico de la derecha, está por acá. Ese punto es el costo marginal en el corto y en el largo plazo, porque son iguales.
No, no, porque el mínimo de este me decías acá. Pero estamos viendo el nivel de producción Q0. Acá en esta parte vamos a practicar otras ideas, vamos a recordar cosas que te dijimos. Acá en este punto, el costo medio es decreciente. Si ustedes tienen que el costo medio está decreciendo, eso es debido a que el costo marginal está por abajo. Si el promedio de ustedes en la carrera le está decreciendo, es porque se están sacando cada vez notas peores que están por debajo de ese promedio. Entonces el costo marginal tiene que estar por debajo, ¿sí? En Q0. Ahora vamos a dibujar. Ahí saqué, fíjense, saqué la línea punteada porque me molestaba, la saqué. Y ahora trazo el costo marginal en el corto plazo. Costo marginal en el corto plazo, pero la línea roja. Es esa línea de puntos. Que es como la que hemos dibujado hasta ahora, siempre. El costo marginal en el corto plazo tiene que cortar al costo medio en el corto plazo acá. Tiene que estar por abajo para menores niveles de producción y el costo marginal tiene que estar por arriba para el nivel de producción más alto que este punto mínimo. ¿Por qué haces igual? Y, es un caso genérico, pero normalmente tienen esa forma, tienen una U. Vamos ahora con la planta azul, que es la de corto plazo, que tiene un mínimo costo en Q1. Y vamos a tratar de hacer lo mismo, ver por dónde está el costo marginal de corto y de largo plazo. Y para ver el costo marginal, tengo que trazar una línea que sea tangente al costo en el corto plazo y en el largo plazo acá. Esa línea tangente ya la tengo dibujada, que es esta de acá. Esta de acá es dos cosas. Es la tangente a las funciones de costo en el corto y en el largo plazo para Q1, y es también el rayo que parte del origen y corta la función. O sea que para Q1 se da como una singularidad, que es que por un lado el costo marginal en el corto y en el largo plazo es la misma, porque la tangente es la misma como vimos recién, es la misma. Pero a su vez el costo medio y marginal son iguales, porque el rayo que parte del origen, este rayo, es igual a la tangente. Entonces para Q1 tengo que tener que el costo marginal de corto y largo plazo es este punto que puse ahí. Para Q0, acá está lo que dije recién es que pasan los dos, el marginal de corto y de largo plazo. Por ahora te dibujé el de corto plazo, que es más fácil. El de corto plazo, ¿sí? Déjame que siga dibujando puntos y cuando tenga varios puntos dibujo el costo marginal de largo plazo. Pero por ahora tengo solamente de largo plazo, tengo este puntito de acá y tengo este punto de largo plazo. Insisto, este punto es muy llamativo, porque en ese punto se da el mínimo costo de medio de largo plazo y también tengo una planta de corto plazo que tiene su mínimo en ese punto. También tengo que el costo marginal de corto y largo plazo son iguales en ese punto y también son iguales a los costos medios. Para que lo vean es por esto. El rayo que parte del origen es el mismo rayo que es tangente a las funciones de costos. Si yo les pido, trácenme un rayo que sea tangente a las funciones de costo en el corto y largo plazo en este punto,
me van a dibujar el que ya teníamos, que es el del costo medio. Entonces, en este punto tengo el costo medio, ya lo sabíamos, de corto y largo plazo, y también tengo el marginal de corto y largo plazo. En este punto se cumple que todo es igual. Y puedo dibujar un costo marginal de corto plazo, que tiene que tener la misma propiedad que la línea roja que habíamos dibujado. Corta por abajo al costo medio cuando en el mínimo, pero del lado izquierdo lo corta por abajo y después sigue para arriba el costo marginal. De nuevo, para niveles de producción menores a Q1, el costo marginal está por abajo. Para niveles de producción mayores a Q1, el costo marginal está por arriba del costo medio en el corto plazo. ¿Sí? Esas son cosas que ya hemos visto, las estamos repitiendo. Y para la tercera planta va a pasar lo contrario. Si yo hubiera trazado una línea tangente a la línea verde y a la línea negra en el punto Q2 para el nivel de producción Q2, esa tangente hubiese tenido mucha inclinación. O sea, el costo marginal, que es la medida de la pendiente de esa tangente, esa inclinación se hubiera sido muy alta y hubiera sido mayor al costo medio. Es por eso que he dibujado este punto. Para Q2, recuerden que el costo medio en el corto plazo, o sea, la línea verde, tiene su mínimo por acá. Por ahí está el mínimo. O sea, el mínimo de la línea verde está para el nivel de producción menor a Q2. Q2, que está hacia la derecha de ese mínimo, tiene que tener un costo marginal más alto que el costo medio. Porque el costo medio está creciendo. Y si el costo medio está creciendo, el costo marginal tiene que estar por arriba. Si ustedes tienen un promedio que está creciendo, es porque las notas que se van sacando están por encima de ese promedio. Entonces, el costo marginal, tanto en el corto y en el largo plazo, tiene que estar por encima del costo medio en el corto y en el largo plazo. Es el punto que dibujé ahí. Y hagamos el costo marginal de corto plazo. Es la misma cosa que hemos venido dibujando. La línea de puntos verdes corta en el mínimo el costo medio, tiene pendiente positiva a partir de este punto para allá y está por encima del marginal del medio. Bien, ahí dibujamos costo medio de corto plazo, costo marginales de corto plazo para los tres casos. Tengo el costo medio de largo plazo, esta línea negra. Lo único que me está faltando es el costo marginal de largo plazo. Acá el costo marginal de largo plazo no es la envolvente como antes, sino que lo que tengo que hacer es unir estos puntos de acá, con este de acá, con este de acá. Y tengo una nueva línea que es la que dibujé ahí, el costo marginal de largo plazo. Yo lo hice ahí con el mínimo por acá, pero no, la verdad que no sé por dónde está. Puede estar un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda. La cuestión es unir estos tres puntos y tener el costo marginal de largo plazo. Es bastante detallado este gráfico. Les pido que lo miren con cariño, agarren el libro de Delfino de Nicholson, lo miran tranquilos. Los gráficos finales están en la plataforma para que lo puedan, no hace falta que lo copien perfectamente, eso está para que lo visualicen en el aula virtual. ¿Hay preguntas sobre esto? Si no, pasamos al ejemplo de la Cobb Douglas. Pero los costos marginales de corto o largo plazo son el problema. Los costos marginales,
Primero los 3 puntos que marcamos. Este de acá, el marginal de corto y largo plazo son iguales, pero lo dibujé por abajo por lo que habíamos dicho antes de la pendiente, que ¿te acordás que había dibujado una pendiente? Entonces está por abajo. Acá también son iguales. Y acá son iguales y está por arriba. Los de corto plazo, yo tengo este punto. Por ejemplo, quiero ver cuál es el costo marginal de la línea que corresponde a este costo medio de acá. Yo tengo este punto, ya conozco este otro de acá, los puedo unir así con una. Tiene que estar el marginal por debajo del costo medio del corto plazo, cuando está cayendo el medio, y cuando el medio está creciendo, tiene que estar por arriba del marginal. Y hacer lo mismo con la línea azul y lo mismo con la línea verde. Ahí ya tenés las 3 líneas de puntos, que son los costos marginales de corto plazo. Y me falta el de largo plazo, que es la unión de esos 3 puntos. Y yo lo unía así, con esta línea que se ve ahí. O cuando lo hagas también uní eso, respetando lo que tiene que respetarse, que con el corto, medio y largo plazo está decreciendo acá, ¿no? Y si está decreciendo, el marginal siempre está por abajo. La línea de puntos negras siempre tiene que estar por abajo. Y el costo medio, cuando empieza a crecer, hace que el marginal tenga que estar por arriba. Y lo dibujas por arriba, la línea de puntos negras. Y solo se cortan, o se cortan en el mínimo costo medio de largo plazo. La línea negra con la línea de puntos negras se cortan en ese punto que es el mínimo del medio y largo plazo. Bueno. Por ejemplo, en un ensayo, para el final, yo les puedo preguntar, les puedo pedir que me expliquen por qué, usando un mapa de isocuantas, por qué en el corto plazo los costos son mayores que en el largo plazo. Entonces la idea sería que ustedes digan, bueno, a ver, tengo que dibujarlo en una isocuanta y mostrar por qué los costos en el corto y en el largo plazo los de corto plazo son mayores que los de largo plazo. Bueno, digo, entonces primero la senda de expansión, como hicimos. Ya tengo eso me da combinación de mínimos costos. Y después digo, bueno, eso yo más o menos ya sé por dónde están los mínimos costos en el largo plazo. Y ahora en el corto plazo, ¿qué pasa? En el corto plazo yo tengo un insumo fijo, entonces me tengo que mover horizontalmente. Y de ahí ya me lleva a marcar los puntos, como hice recién, esos puntos que tenían un isocosto que estaban más alejados del origen.
Entonces, lo que estoy queriendo decir es que ese tipo de análisis lo tienen que tener claro, ¿no? Esa relación entre el corto y el largo plazo para un final. También tienen que recordar que los costos medios de largo plazo son los envolventes de los costos medios de corto plazo. Eso es importante. No me grafiquen algo, como les dije recién. Tengo un costo medio que está decreciendo de largo plazo. Y ese costo medio que está de largo plazo que está decreciendo, nunca me dibujen un costo medio de corto plazo que tenga el mínimo, por ejemplo, en la parte decreciente, sino que son tangentes y por lo tanto también el costo medio de corto plazo es decreciente en ese punto donde se toca. Eso ténganlo bien en claro. Sí. No, porque vos sabés que el costo medio está decreciendo en ese punto. Entonces, el mínimo, si el costo medio está decreciendo, el mínimo tiene que estar hacia la derecha de ese punto. ¿Sí? Recordemos la coblarla que teníamos, habíamos hablado en la clase anterior de una coblarla que era 10 K elevado a un medio por L elevado a un medio. Y de esa coblarla nosotros habíamos dicho que podía tener, por ejemplo, para un nivel de producción, si yo digo que Q está fijo y es igual a 40, y yo quiero producir 40, lo puedo hacer de distintas formas, usando la isocuanta. Entonces, eso nos llevó a nosotros a hablar de una isocuanta que me permitía producir 40 unidades usando esta combinación de capital y trabajo. Esto ya lo habíamos visto en la clase pasada. Si ustedes reemplazan Q por 40 y operan, les va a quedar esto, 16 igual a K por L. Eso ya lo habíamos visto. Y eso es lo mismo que decir que K es igual a 16 sobre L. Con eso yo puedo dibujar una isocuanta. Esperen, como tengo que mostrar a los chicos que están. Eso es lo que le dibujé ahí. Volvamos a lo que no pudieron anotar. Esta era la isocuanta, K igual a 16 sobre L. Con esa función yo puedo hacer el gráfico. Voy cambiando L, voy a obtener distintos niveles de capital, que es lo que trato de hacer en el Excel este de acá. A ver, no está muy prolijo, vamos a tratar de prolijarlo. Fíjense, la columna de L tiene todos valores puestos a mano, 1, 2, 3, 4, 5, estoy variando la cantidad de trabajo. Pero como yo quiero producir 40, tengo que, para hacer eso, usar la isocuanta, que vimos que era igual a 16 dividido la cantidad de trabajo. La cantidad de capital la obtenía dividiendo 16 por la cantidad de trabajo. Ahí fíjense, no sé si se ve medio chico, acá arriba está la fórmula, 16 dividido L, que es la cantidad de trabajo. Si yo... No, lo único que puedo acercar es lo que se ve acá, pero la fórmula esta de acá... Entonces, si yo quiero usar 3 de trabajo, tengo que usar 16 dividido 3 de capital, eso le da 5,3. Si yo quiero usar 4 de trabajo, tengo que usar
16 dividido 4 me da 4 de capital. Si quiero usar 16 de trabajo, tengo que usar 16 dividido 1, 16, o sea 1 de capital. Entonces, la primera columna me da la cantidad de trabajo, y la segunda columna la cantidad de capital. Ahí yo le marqué en celeste, en amarillo, y usando 4 de trabajo y 4 de capital puedo obtener esas 40 unidades. Y lo que tienen ustedes acá es graficado esa isocuanta. Es el gráfico de isocuanta, tiene esa forma de parábola equilátera, se llama. No, este no está. Pero lo voy a subir. Lo voy a subir. Ahora vamos a... Esa es la tecnología, esto ya lo conocemos en la clase anterior. Vamos a agregar datos de costos. Tenemos el salario, vamos a decir que es igual a 5, y la renta del capital es igual a 5. Contablemente puedo calcular los costos totales. Costos totales es igual al salario por la cantidad de trabajo más la renta por la cantidad de capital. O sea, el salario es 5 por la cantidad de trabajo más 5 por la cantidad de capital que contrate. Eso es una definición contable del costo total. Es contable, es un cálculo de almacenero. ¿Qué es lo que hago ahora en el Excel que tenemos, que estamos mostrando recién? La tercera columna es el cálculo del costo total, que es simplemente cada fila son combinaciones distintas de capital y trabajo. Entonces, en la primera fila, yo estoy contratando 1 de trabajo y 16 de capital. A ver si hacemos el cálculo mental. ¿Cuánto me cuesta eso producir 40 con esa combinación de capital y trabajo? Tengo que hacer 16 por 5, 80. 16 por 5 es 80. Más 1 por 5, 85, que es el valor que tengo acá. Y así con todas las distintas combinaciones. La segunda combinación me cuesta 50, la tercera 41, la cuarta 40, y 41, 43, 46, 50. ¿Sí? Lo que les quiero decir es que yo puedo producir 40 de distintas formas. Pero ¿cuál es la más barata? ¿Cuál es la forma más económica de producir 40? La que usa cuánto de capital y cuánto de trabajo. La del mínimo. La del mínimo es que es casualmente en este caso donde se igualan la cantidad de capital y trabajo. No necesariamente se tiene que igualar. No necesariamente se tiene que igualar. En este caso sí por la forma de la función de producción y por los precios. En este caso sí. Pero es la del mismo costo de 40. De hecho, yo acá, para que vean la isocosto de 40, vamos a dibujar acá la isocosto para... dijimos que tenemos un costo total 5L más R más 5K, ¿no? El mínimo costo es 40, eso ya lo sabemos, ¿no? 40 igual a... Vamos a despejar el capital y lo vamos a dejar en función del trabajo. Entonces me queda 40 menos 5L, todo dividido 5 es igual al capital. Entonces capital es igual a 8 menos L. Eso es la recta de isocosto
isocosto que cuesta 40 pesos. ¿Sí? Ese es el isocosto de 40 pesos. Usé la de 40 porque es la de mínimo costo que vimos recién. Voy al gráfico y acá yo tengo la función de isocosto, que dijimos que era 8 menos L. Es así. ¿Para que copien? Acá, ahí, isocosto de 40 pesos. El valor del isocosto que tiene implícito es 40, que es el mínimo costo. Porque los costos en dinero, es una unidad monetaria de los costos. Son 40 pesos cuesta producir 40 unidades usando 5 de capital y 5 de trabajo. Estoy produciendo 40 a 40 pesos. Profe. Bueno. Acá les dibujé no les dibujé, les puse la tabla del isocosto, que es 8 menos la cantidad de trabajo. Entonces con eso puedo graficar. Vamos a poner el isocosto en ese gráfico. Vamos a agregar cantidad. Esta es la ordenada, esto es X. Y esto es K. Bueno, fíjense, efectivamente la isocosto es tangente a la isocuanta. La isocosto de 40 es tangente, lo que era de esperable. La isocosto más cercana al origen sí va a ser tangente a la isocuanta para una cantidad de 4 de trabajo y de 4 de capital. Esa es gráficamente la isocosto y la isocuanta que corresponde para producir 40, nada más. Bueno. Vamos a tratar ahora de generalizar el análisis y obtener los costos totales en el largo plazo. Vamos a hacer un análisis de largo plazo. Con los chicos en los prácticos van a ver un ejemplo bien matemático con todo el problema de optimización. Pero lo que yo quiero es que nos quede la intuición. En el largo plazo, la empresa minimiza sus costos buscando la combinación de capital y trabajo que haga eso, minimizar los costos. Y acá hicimos el análisis para 40 de una producción de 40, pero si yo hubiera querido hacerlo para una producción de 80, hubiera tenido otra isocuanta por acá.
Si hubiera querido hacerlo con menor nivel de producción, hubiera tenido otra isocuanta más abajo. Pero en todos los casos, la producción óptima se da en el punto en el cual alcanzo, no la producción óptima. El costo mínimo se da para producir ese nivel de producción en el punto en el cual la isocosto se hace tangente a la isocuanta. O sea, la pendiente de la isocuanta es igual a la pendiente de la isocosto. Eso matemáticamente. En términos económicos, tengo que dos pendientes son iguales. ¿Cómo se llaman esas pendientes? ¿Se acuerdan? Eso. Minimizo los costos yo cuando la tasa marginal de sustitución técnica del capital por el trabajo es igual a esto, al precio relativo, al cociente precio relativo de los insumos, del salario dividido la renta. Eso es general, eso es válido para todos los niveles de producción y para todas las tecnologías. Nosotros habíamos visto que para esta Cobb-Douglas, esto es válido para esta Cobb-Douglas, la tasa marginal de sustitución técnica, bueno, esto es general, ¿no? Esto es el producto marginal del trabajo dividido el producto marginal del capital. Eso es una definición. Eso es una definición económica. Pero para la Cobb-Douglas que estamos analizando, eso de ahí es la tasa marginal sustitución. Tenemos que calcular el producto marginal del trabajo, el producto marginal del capital y dividirlo. Eso ya lo hicimos en la clase anterior y nos quedó, no en la clase anterior, hace como 3 clases, nos quedó que la tasa marginal de sustitución técnica era eso, capital dividido trabajo. Entonces, vamos a sacar esto de acá. Lo vamos a seguir analizando ahora con los datos que ya tenemos. Sustituimos. Tasa marginal de sustitución técnica, lo del lado izquierdo, es igual a capital dividido trabajo. ¿Sí? Para toda Cobb-Douglas. Para esta Cobb-Douglas. Para esta Cobb-Douglas. Para este en específico. Para este en específico, con los exponentes un medio. Para otras Cobb-Douglas no es lo mismo. Creo que van a ser en el práctico con otro valor de la Cobb-Douglas, con otros parámetros de la Cobb-Douglas. Ahora vamos al lado derecho, cociente de salario sobre renta, y esos son datos que le di recién. 5 dividido 5. Bueno, ahora, para no escribir, eso es lo mismo que decir que el capital tiene que ser igual al trabajo. 5 dividido 5 es 1, el L que está acá abajo en el denominador, lo paso multiplicando y me queda esto, K igual al trabajo. Entonces la empresa cuando minimice sus costos va a contratar siempre la misma cantidad de capital y trabajo. Pero en este caso particular, esto es para esta Cobb-Douglas, es para estos precios relativos. Si yo cambio los precios relativos, si el capital, por ejemplo, si el capital cuesta el doble, va a quedar un medio, voy a contratar la mitad de capital. Acá contrato lo mismo, primero, porque cuestan lo mismo, y segundo, por las Cobb-Douglas que estoy usando. Es un caso particular, pero tiene esta particularidad, que se contratan la misma cantidad de capital y trabajo. Pero, a su vez, estoy sujeto a la función de producción. Yo quiero minimizar los costos, lo voy a minimizar contratando la misma cantidad de capital y trabajo,
pero tengo que respetar la función de producción que dijimos que era 10. Que habíamos dicho que era eso. Porque, a ver, hasta ahora yo sé que es un contrato capital-trabajo que es igual, pero no sé cuánto de capital y cuánto de trabajo. Para saber cuánto de capital y trabajo tengo que poner esos datos en la función de producción. Entonces me voy a la función de producción y como sé que el capital y el trabajo van a ser iguales, lo reemplazo. Me voy acá a la función de producción y reemplacemos, por ejemplo, capital. Donde tengo capital pongo L. Lo que hice fue reemplazar acá. ¿Sí? L por un medio, L elevado a la 1 medio por L elevado a la 1 medio es igual a L. Y entonces, acá tengo algo interesante. Si yo despejo el trabajo, voy a poder saber, para los distintos niveles de producción, cuánto de trabajo me hace falta contratar. Por ejemplo, recién que le había dicho yo que producía 40, ¿no? En el ejemplo de recién producía 40. Si yo lo reemplazo ese 40 acá en Q, 40 dividido 10 me queda 4. Que es lo mismo que tenía recién. Esta es la fórmula general. Esto es para obtener, nos va a permitir obtener los costos mínimos totales. Entonces yo digo, quiero producir 80. Q es igual a 80. ¿Cuánto me hace falta de trabajo? 80 dividido 10 me hace falta 8. ¿Cuánto me hace falta de capital? 8 también por lo que puse acá, la misma cantidad. Entonces ya sé cuánto me hace falta de trabajo y cuánto me hace falta de capital para producir 80. Me hace falta 8 de cada uno, 8 de trabajo, 8 de capital. Ya con eso puedo calcular el costo. 8 de trabajo por 5, más 8 de capital por 5 me va a dar el costo. 8 por 5, 40, más 8 por 5, 40, 80 me da, ¿sí? Entonces, vean lo que hicimos. Partir de las condiciones de minimizar costos, que era esto. Llegué a esta particularidad, que el capital es igual al trabajo. Pero eso no me dice cuánto de capital y trabajo. Para saber cuánto de capital y trabajo me hace falta, tengo que ver cuál es la función de producción. ¿Cuánto quiero producir? Quiero producir Q usando la tecnología Cobb-Douglas. Entonces, reemplazando y usando lo que habíamos encontrado recién, llego a esto. Me hace falta L. La cantidad de trabajo va a ser Q dividido 10. Y por esto que habíamos dicho recién, el capital también va a ser eso. Esto de acá también me sirve acá. Profe, disculpe, ¿podría subir al inicio donde empezó que tasa marginal de sustitución técnica? Ahí, gracias. Bueno, ahora lo que quiero hacer, ya sé cuánto me hace falta de capital y trabajo y con eso calculo los costos, me falta un solo paso. Vamos acá abajo, escribimos que dijimos que era 5 por L más 5 por K. Eso era contablemente. Pero ahora yo sé que L es igual a Q sobre 10. Entonces, donde dice L, reemplazo por Q dividido 10. Y donde dice K, reemplazo por Q dividido 10. Por todo lo que hemos visto recién.
¿A qué es? ¿A qué igual operando esto? Un medio Q más un medio Q es Q, ¿sí? Entonces, la función de costo total es realmente, en este caso, muy simple. El costo total es eso. Y está bien porque coincide con lo que dijimos recién. Si yo quería producir 40 unidades, el mínimo costo era de 40. 40Q, costo total era 40. Pero es este el caso particular, es muy simple el que estamos viendo. Capaz que en el parcial o en los prácticos vean uno con un poquito más. Acá ya pueden ver algo. Los costos crecen al mismo ritmo que la producción. Entonces, eso es rendimiento constante, hay rendimiento constante a escala, que ya lo vimos antes. La Cobb-Douglas esta tenía rendimiento constante a escala y acá tenemos economías constantes. Ahora voy a hacer los gráficos. Sí. Bueno, no sé. No tiene demasiada ciencia. Esto se lo quiero graficar. Me queda una línea recta. Voy a tener esos costos totales y tiene que cumplirse, por ejemplo, que para producir 40, el costo total es de 40. ¿Bien? Vamos al costo medio. Costo medio es el costo total dividido Q. Costo total. Sí. Porque fíjate de dónde viene. Yo escribí la ecuación contable de costo. 5L más 5K. Y lo que hice es preguntarme, pero yo quiero saber cuáles son los mínimos costos. Entonces tengo que saber las cantidades óptimas del trabajo y capital. Las cantidades óptimas del trabajo y capital son estas que obtuve acá. L es igual a Q dividido 10 y K es igual a Q dividido 10. Entonces reemplacé. Y operando me quedó eso. Si los salarios y la renta hubieran sido de 10 y 10 y hubiera tenido 2Q, el costo total hubiera sido 2Q. Si me cuesta el doble el salario y el capital, en vez de gastar 40 voy a tener que gastar 80, va a ser 2Q. Este es simple este caso. Entonces, costo medio es igual. ¿A qué es igual el costo medio? Reemplacemos, así lo sabemos, ¿no? Q dividido Q a 1, exacto. Y el costo marginal, podemos usar las derivadas, ya que practiquemos un poco de matemática. Derivo el costo total con respecto a Q. ¿Cuál es la derivada de Q? A ver, esto tiene la misma inclinación, la función de costo total tiene la misma inclinación. La inclinación no es 0, es positiva. Es 1. La derivada de eso es 1, costo marginal. Gráficamente, entonces el costo medio y el costo marginal son iguales para cualquier nivel de producción.
Fíjense que le estoy poniendo, agréguenle, chicos, largo plazo para que sepamos que estamos en el largo plazo. Y acá, fíjense, los costos medios de largo plazo no tienen forma de U, porque para que tengan forma de U tiene que haber una parte con rendimientos crecientes a escala y otra con rendimientos decrecientes a escala. Acá la escala es siempre constante, por eso que me queda una línea horizontal de costo medio de largo plazo. Sí. No, es que cuando vos tenés una línea recta, así como esta, no van a ser distintos, van a ser siempre iguales. Bueno, si vos querés que sean distintos, tenés que irte a los gráficos que ya conocemos que son así. O que hemos visto que uno es creciente. Si el costo medio está, este sería el costo medio que está creciendo y este el costo marginal que está por arriba siempre. ¿Sí? Pero bueno, vamos entonces, ya tenemos los costos de largo plazo. Esta es la envolvente. El costo total va a ser la envolvente de los de corto plazo y esta va a ser la envolvente de los costos medios de corto plazo. Vamos a ver. Sí. Vamos a suponer que estoy en el corto plazo y que tengo una cantidad fija de capital que es de 4, la que usamos recién la seguimos manteniendo. Entonces, ahora la función de producción, como estoy atado de manos, la función de producción, voy a reemplazar K por 4, que es lo que está fijo. Sería 4, que es capital elevado a 1 medio, por L elevado a 1 medio. Lo único que hice, tomé la función de producción y donde había 4, le puse el 4, donde había capital, le puse el 4 de capital. Reemplacé K por 4. ¿Por qué elevado a 1 medio? Por la Cobb-Douglas. Fíjate que la Cobb-Douglas está acá. Está acá. Entonces, 4 por elevado a 1 medio. Operando eso, me queda 4 elevado a la 1 medio es 2. Es raíz de 4. 2 por 10 es 20. Eso me queda 20. L elevado a 1 medio dividido Q. Recuerden, mi objetivo es tener el costo en el corto plazo. Entonces quiero saber, en el corto plazo, para los distintos niveles de producción, cuáles son mis costos. Y yo ya sé que tengo un costo fijo y quiero saber el variable. Ahora lo que quiero saber es el costo variable. Para eso tengo que saber cuánto me hace falta de trabajo para los distintos niveles de producción. Acá yo tengo cuánto me hace falta de trabajo para los distintos niveles de producción. Yo lo que quiero es al revés. Quiero saber para los distintos niveles de producción cuánto me hace falta de trabajo. Quiero lo contrario. Entonces voy a despejar. Voy a despejar y me va a quedar Q dividido 20, todo elevado al cuadrado. Y eso va a ser L. O sea, va a quedar Q al cuadrado dividido 400. Entonces, si yo digo, quiero producir 40.
¿Cuánto me hace falta de trabajo en el corto plazo? Y bueno, reemplazo 40 elevado al cuadrado, 1600 dividido 400, perdón, 4, ¿no? Me hace falta 4. Si quiero producir 80, es 80 elevado al cuadrado dividido 400. Si quiero producir 100, bueno, ya tengo una regla, una fórmula para saber cuánto me hace falta contratar de trabajadores para los distintos niveles de producción. Y ya con eso voy a los costos totales en el corto plazo. Pónganle ahí corto plazo chiquito, que en subíndice van a ser los costos fijos más los costos variables. Los costos fijos es 5 de capital por los 4 de capital que contrato. Esos son datos que vimos recién. Y el costo variable va a ser 5 del costo laboral por la cantidad de trabajo que contrate. Ahora, la cantidad de trabajo que contrate va a ser Q al cuadrado dividido 400. ¿De dónde sale 400? Bueno, vamos a poner acá. El costo fijo es la renta por el capital que está fijo, más el salario por L que es variable, porque estamos en el corto plazo y lo único que es variable es el trabajo. R por K que está fijo, más el salario. Ahora, más el salario por L, pero L ya sé cuánto es. L es Q al cuadrado dividido 400. Y ahí reemplacé R, que es 5, K, que está fijo, que es 4, y S, que es 5, lo reemplazo acá y me queda eso. Y por último me queda 20 más 1 dividido 80 por Q al cuadrado. Ese es el costo total en el corto plazo. Como es más difícil de dibujar, yo voy a hacer voy a usar el Excel, ¿no? Pero antes de eso, vamos a los costos medios y marginales. Costo medio de corto plazo va a ser la suma del costo fijo medio más la suma más el costo variable medio. Bueno, acá no hace falta ponerle corto plazo a los costos fijos y variables porque son de corto plazo, es un concepto de corto plazo. Vamos con el costo fijo medio. Es 20. El costo fijo es 20 dividido Q. Cuando lo grafique me va a quedar algo, una línea con pendiente negativa, una curva con pendiente negativa. El costo variable medio, sabemos que el costo variable total dividido Q. El costo variable total dijimos que era 1 sobre 80 por Q al cuadrado, lo divido por Q. Entonces eso me queda 1 sobre 80 multiplicado por Q. Eso es el costo variable medio. Gráficamente, lo dibujo así rápido acá y después en el Excel lo vamos a ver bien. Esto es Q, esto es el costo variable medio. Va a ser una línea que parte del origen, una línea recta que parte del origen. Este va a ser el costo variable medio.
y cumple lo que hemos dicho, ¿no? Para un nivel de producción de 80, para un nivel de producción de 80, tiene un costo variable medio de 1, ¿no? Para una producción de 40, 40 dividido 80 es un medio. Acá, 0,5. ¿Sí? Tiene esa propiedad. Vamos al costo marginal. Bueno, y el costo medio total es la suma de esas dos cosas, ¿no? Del fijo medio y el costo variable medio. Vamos con el costo marginal de corto plazo. Vamos a derivar esto con respecto a esta función de costo total. Vamos a derivar, perdón, digo bien, la función de costo total respecto de Q. Es una suma. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Vamos entonces a la primera derivada. La derivada de una constante es 0. Más la derivada de esto. Y eso ya sabemos la regla, ¿no? A ver si me dicen. Derivada de causa, el primer factor derivado por el segundo sin derivar. Claro, pero acá no te hace falta, porque esto, igual la derivada del otro. claro, sí, es la constante. ¿Y la derivada del otro qué es? Y sería 2Q. Es 1 sobre 40 Q. En el parcial le vamos a decir cómo se derivan. Quédese tranquilo por si se ha olvidado. Van a tener la regla de derivación. Pero sí tienen que saber que el costo marginal es la derivada del costo total, ¿no? ¿Qué forma tiene el costo marginal? ¿Es una curva, una línea recta? Fíjense, este es el costo marginal, 1 sobre 40 por Q. ¿Cómo es eso gráficamente? ¿Es una curva o una línea recta? Es una línea recta que parte del origen. ¿Sí? Una línea recta que parte por el origen. Parecida a la del costo variable medio. Pero el costo marginal, ¿por dónde tiene que estar arriba? ¿Por arriba o por abajo del costo variable medio? El costo variable marginal que está por arriba o por abajo del costo. Sí. A ver. El costo variable es el promedio. Si usted le está subiendo el promedio, es porque las notas que se están sacando, ¿por dónde están? Por arriba. Entonces el costo marginal tiene que estar por arriba. De hecho, tiene el doble de pendiente. Vamos a graficar eso con algo de doble pendiente. Ese sería el costo marginal en el corto plazo para esa empresa. Y el costo, a ver, y el costo fijo medio tiene esta forma. Es el costo fijo medio. Va a tener esa forma. Yo lo que tengo acá, ¿puedo mostrar el Excel o están dibujando todavía? Bueno,
Vamos con el Excel que les quiero mostrar. Acá, a ver si puedo sacar. Acá les hice toda una tabla completa, les puse cómo son los costos en el corto plazo y en el largo plazo para esta Cobb Douglas. Puse las cantidades de producción, que va de 10 en 10 hasta 200. Las cantidades de trabajo son las que calculé recién en el corto plazo, despejando. Nada más que acá hay una fórmula un poco más complicada, pero porque no fijé la cantidad, porque está con fórmula la cantidad de capital, pero es la misma fórmula de recién. Fíjense que en los datos puse capital 4, salario 5, renta de capital 5. Entonces, ahí obtuve la cantidad de trabajo que hace falta para los distintos niveles de producción en el corto plazo. En el corto plazo. Acá el costo variable total, que es la cantidad de trabajo por el salario. Multiplico la cantidad de trabajo, que por ejemplo para producir 120 me hacen falta 36 trabajadores y le pago un salario de 5. Así con todo. El costo fijo es 20, que es 4 de capital multiplicado por 5 que cuesta el capital, el alquiler de capital. Tengo costo variable total en el corto plazo, costo fijo en el corto plazo, lo sumo y tengo el costo total en el corto plazo. Ahí, ahora calculé el costo variable en el corto plazo, o sea, es el costo variable total dividido Q. Ahí fui calculando. Fíjense lo que pasa. El costo variable va creciendo siempre. Va creciendo. Costo fijo medio. Tomé el costo fijo y lo dividí por la producción. ¿Y qué pasa? Disminuye. ¿Ven? Va disminuyendo. Y acá tengo el costo total medio y corto plazo, que es la suma de las dos cosas. Fíjense, es una suma. Bueno, en realidad es lo mismo de hacer la suma o dividir el costo total dividido Q, es lo mismo. Y acá la evolución del costo medio total es que va disminuyendo, 2, 1,25, 1,04, 1, y después empieza a subir. Tiene el mínimo en 1. Acá está el costo total en el largo plazo, que dijimos que el costo era igual al nivel de producción. Si yo quiero producir 40, tengo un costo de 40. Si quiero producir 100, tengo un costo de 100. Y tengo los medios y marginales que eran de 1. Eso lo vimos recién. Ahora les quiero mostrar el gráfico. Acá tienen graficados ustedes la línea azul, el costo total de largo plazo. La línea roja es la de corto plazo cuando contrato 4 unidades de capital. Está por encima siempre, excepto en este punto. Fíjense, esto yo lo automaticé como para ver qué pasa cuando cambio la cantidad. A ver si puedo mostrar todo. Voy a ocultar. Denme un segundo, voy a ocultar lo que no me interesa. Voy a ocultar. Bueno. Fíjense acá el gráfico. Esto está calculado con un K de 4. Si le pongo un K de 2, fíjense lo que pasó. Lo mismo que veíamos antes.
en el gráfico que veíamos, un costo fijo más bajo, pero en el corto plazo tengo costos por encima. Con 4 pasa eso, la ordenada al origen va subiendo. Si pongo 6, la ordenada al origen va subiendo, pero sigue siendo la de largo plazo, me envuelve. Y ya para terminar les muestro lo que pasa en el corto plazo. La línea azul es el costo medio y marginal de corto plazo, que es constante. La línea, esta gris, es el costo marginal de corto plazo. La línea naranja es la de costo medio en el corto plazo. Fíjense que si yo voy cambiando y en vez de usar 4 de capital uso 2, el mínimo, el costo medio tiene forma de U y el costo medio de largo plazo la envuelve por abajo y el costo marginal sigue cortando al costo medio en el mínimo. Pongo 6. Se mantiene el mismo tipo de gráfico. ¿Bien? Volvamos a 4. Y acá en este último gráfico de acá abajo tenemos todo junto. Todo lo que les mostré recién de manera estilizada, lo tenemos acá. El costo variable medio es esto, pendiente positiva. El costo marginal tiene el doble de pendiente en el corto plazo. El costo medio, fijo medio es decreciente. Y el costo total medio, la forma de U. Decrece hasta acá, hasta 40 y después empieza a crecer. ¿Bien? Algo parecido está en el aula virtual pero le voy a subir este archivo por si quieren jugar y ver cómo va cambiando el gráfico para tener la intuición. Bueno, nos vemos y al parcial. Profe, disculpe. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Profe. Sí. Ok. El parcial es el 23, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál es el formato? O sea, ¿va a ser en papel y cómo va a ser más o menos la estructura? ¿En qué formato me preguntas? Sí. No te escucho, disculpa. Sí, ¿cómo va a ser el parcial? Va a tener elecciones de alternativa y ejercicios. Ok, en papel. En papel, sí, sí va a ser. Nada, desarrollar. Sí. Solo los ejercicios. Sí, va a ser, no te estoy escuchando bien, pero sí va a ser presencial en papel y ejercicio y elección de alternativa. Tengo que dejar el aula, chicos. Nos vemos. Gracias. Hola.